Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu programa Laboratorio de Conciencia. Estamos muy contentas porque hemos tenido una serie de programas súper interesantes, súper padres. Y bueno, vamos a comenzar con este tema bomba, que es lo que hay detrás de tus miedos. No manches, o sea, este tema de verdad es un tema que luego impacta, ¿no? Porque siempre es, le tengo miedo a esto, le tengo miedo a esto. Finalmente el miedo, o sea, es una emoción natural que nos acompaña a todos desde que nacemos por supervivencia. Que nos ayuda mucho. Exacto, pero luego ya la utilizas para paralizarte, ¿no? Entonces, ¿te has puesto a analizar qué hay detrás de cada uno de tus miedos actuales? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué viene atrás? Y la manera en que puedes empezar a ver qué hay detrás es empezándote a preguntar, ¿a qué le tenías miedo de chiquitito? ¿No? A la oscuridad, a los monstruos, al monstruo debajo de la cama, no sé, ¿no? Yo me acuerdo de niña que me imaginaba que había un monstruo ahí debajo de la cama. Entonces, no quería ir al baño o algo porque sentía que cuando bajaba mis pies iba a salir ahí algo. Te iba a comer. Ajá. Entonces, ¿a qué le tenías miedo tú de chiquito? A lo mejor, no sé, o sea, hay millones de ejemplos. A cierta monstruo de alguna película, ¿no? Que te quedas con eso. Mi hijo chiquito también dio miedo a Chucky. A Chucky, ¿no? A los muñecos, ¿no? Entonces, ¿tú a qué le tenías miedo? Y luego, ¿a qué le tenías miedo en tu adolescencia? O sea, ¿qué miedos había? A lo mejor perder a tus amigos, a lo mejor no pertenecer, a lo mejor al rechazo. Sí, porque fíjate, esos miedos de los que tú estás hablando son precisamente lo que creemos que es a lo que le tenemos miedo. ¿No? Claro, o sea, por eso, exactamente. Y es porque tu cerebro racionaliza ese miedo que estás sintiendo y le quiere dar una explicación lógica, ¿no? Consciente. Y esa explicación lógica consciente es pues un monstruo. A esa edad dices, pues al monstruo, ¿no? O a Chucky que mata a mis muñecos, ¿no? O sea, o por ejemplo a la oscuridad, ¿no? Que dices, bueno, es que, claro, yo siento miedo porque me quedo a oscuras y no veo, ¿no? Pero, o sea, esos miedos son ya racionalizados, pero en realidad, ¿qué es lo que subyace a esos miedos? Exacto, pero justo lo que estamos diciendo es, o sea, para que se vayan poco a poco a descubrir qué hay detrás, es preguntarte primero a qué le tenías miedo chiquito, luego a qué le tenías miedo en la adolescencia y después, ahora, a qué le tienes miedo hoy. O sea, y aparte, o sea, por ejemplo, hoy a qué le podemos tener miedo. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, hay gente que le tiene miedo a estar encerrado, a las arañas, a las ratas, a los insectos, y así. Entonces, y empezarte a preguntar qué tendría que ver esos miedos con los de la adolescencia y luego con los de la infancia. Esta pregunta es súper interesante porque de primera instancia podrías decir, no, pues no, o sea, en la infancia le tenía miedo a la oscuridad y hoy le tengo miedo a las arañas y no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando de verdad haces todo un análisis, te vas a llevar una sorpresa. Porque ¿no? Tiene todo que ver. O sea, ese miedo que tú crees ahorita que le tienes miedo, no tiene, eso sí es lo que no tiene que ver con lo que verdaderamente tú estás pensando y tú estás sintiendo. O sea, hay varios tipos de miedos, ¿no? Bueno, está el miedo consciente y el miedo subconsciente, que es el miedo explícito y el miedo implícito. ¿Cuál es el miedo explícito? Pues, por ejemplo, podríamos decir, pues que le tenía yo miedo a la oscuridad. Ese es el miedo explícito, es lo que se ve. Cada vez que me quedo a oscuras, me da miedo o lloro. Ok, pero ¿cuál es el miedo implícito? O sea, lo que subyace, ¿qué hay por debajo de ese miedo? Piensa que puede ser porque probablemente es que dejo de ver a mis papás, que los pierdo de vista, que siento que me abandonan, ¿no? O sea, y ese es el miedo real que tú en algún momento racionalizaste con que era
cuando apagaban la luz, ¿no? Yo empezaba a sentir la necesidad de mis papás y ya no estaban porque se habían ido a su recámara. Entonces, de ahí tú interiorizas, si esté en la oscuridad implica para mí perder a mis papás o perderlos de vista o que me abandonaron, ¿no? O perder el control, ¿no? Porque ya no veo, pero siempre es algo más allá. Siempre es algo como profundo, ¿no? Y va a tener que ver en su mayoría con eso, con el, a lo mejor sentirte solo, sentirte abandonado, rechazado, ¿no, Ali? Con los principales miedos, ¿no? Exacto, que en un momento más los vamos a explicar. Pero entonces, ¿cómo podrías tú empezar? Empieza desde chiquito, como hace rato te dije, y empieza. ¿A qué le tenía miedo desde chiquito? Ok, y empieza a investigarle, como tú, a rascarle. Nosotros los terapeutas partimos siempre desde el principio de la mayéutica. ¿Y qué es esto? Que todas las respuestas están dentro de ti, ¿no? Totalmente. Entonces, tú Pregúntate empiezas a ti. a preguntarte, a ver, ¿a qué realmente era mi miedo de Chucky? ¿O a qué realmente era mi miedo de la oscuridad? ¿O a qué por ejemplo, yo tengo una prima que le daba miedo ir a la escuela, ¿no? Y en algún momento platicando de esto con ella fue, ya lo que me daba miedo realmente era que cuando yo salía, mis papás luego se tardaban. Y Era entonces, miedo al abandono. miedo a que no regresaran por ella. Sí. No era miedo a ir a la escuela realmente, ¿no? Entonces tú empieza a preguntarte cómo es que, de dónde vendría tu miedo. Y luego te vas a de la adolescencia. Si descubres en dónde está el miedo, el de la infancia, el origen, ya los otros dos van a ser papa porque lo más probable es que sea el mismo. Claro. ¿No? Sí, porque obviamente cuando tú introyectas un miedo, generas una defensa al mismo tiempo, ¿no? Generas algo que te defiende de ese miedo. No podrías vivir eternamente en el miedo. Entonces, inmediatamente tu organismo genera un mecanismo de defensa y ese mecanismo de defensa viene en forma de un rasgo, ¿sí? Y utilizas ese rasgo para defenderte de ese miedo. Entonces, lo instauras de niño y obviamente en la adolescencia vuelve a surgir. Lo que pasa es que a veces te acuerdas más del de la adolescencia que del de niño, claro, porque no tenemos todos un recuerdo claro de nuestra infancia, ¿no? Aparte los tienes que ir como disfrazando, porque obviamente, o sea, sí hay adultos que explícitamente te dicen yo le tengo miedo a la oscuridad, ¿no? Pero luego hay mucho juicio al respecto de que un adulto le tenga miedo a la oscuridad, entonces lo vas como transformando, poniéndole máscaras al miedo y entonces ya no es a la oscuridad, sino es a los ruidos, ¿no? Entonces, o algo así. Pero realmente cuando tú le buscas, cuando tú le empiezas a rascar, va a tener que ver con el mismo miedo de la infancia, ¿no? Entonces tú observa si tus miedos te están llevando al mismo lugar. Claro, y tú también, o sea, algo muy importante que tienes que ver es aquí, si tu miedo es real o es ficticio, porque hay miedos reales y hay miedos ficticios, ¿sí? Entonces, ¿tu miedo es real o es ficticio? La mayor parte de las veces son ficticios. Porque un miedo real, por ejemplo, sería, no sé, en el momento en que te asaltan, ¿no? Que te ponen una pistola, miedo a puedo perder la vida. Eso es un miedo real. Exactamente. ¿Sí? Punto. Pero todos los demás miedos, ¿no? O sea, no, la mayoría de los miedos son ficticios. Otro miedo real sería, güey, estoy en la selva y veo un león, pues sí, me va a tragar. O sea, fíjate muy bien, porque tú puedes tener miedo a que te asalten, pero si no te están asaltando, es ficticio. O sea, lo que se refiere Ali es que el real es que es cuando la situación está ocurriendo. En ese momento, si tienes miedo, ese miedo es real. En peligro. Ajá, estás realmente en peligro. Y ese es el miedo sano, o sea, ese es el miedo, eso fue para lo que se creó el miedo, para salvarte de situaciones reales en donde tu vida pudiese estar en peligro, ¿no? Claro, porque imagínate que no existiera. O sea, o que fueras una persona que no logra sentir miedo. Bueno, primero y eso ya es patología, pero pues, ¿qué crees? O sea, si no tienes miedo al cruzar una calle, pues te vas a cruzar
y te pueden atropellar, atropellar. ¿no? Claro. O si tú no tienes miedo de X cosa que en la normalidad deberías de tener miedo, pues te vas a aventar y te vas a estrellar, te vas a partir o lo que sea, ¿no? Además hay que recordar que nosotros estuvimos diseñados para vivir en cualquier tipo de mundo. Ahora vivimos en un mundo súper civilizado donde ya no te encuentras un lobo o un león o un tigre, pero anteriormente tú tenías que tener ese miedo para poder detectar cuando había un tigre que te pudiera comer o un lobo, ¿no? O un animal ponzoñoso, porque vivías pues, en las cavernas y vivías en otros lugares. Entonces, ese es el miedo real, ¿no? Un miedo, o sea, todos los demás son ficticios, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ok, incluso, está enfermo mi hijo, ¿no? Y que te dé miedo a que se muera, es un miedo ficticio. Uh-huh. A menos que sí esté enfermo de una enfermedad de la que se va a morir. ¿No? Ajá, pero que tú lo vivas ahorita es un miedo ficticio, ¿no? O sea, porque incluso si te dicen, a ver, sí, se va a morir, ¿no? O sea, está diagnosticado, se va a morir, güey, nos vamos a morir todos. ¿Y tu hijo se va a morir? Sí, se va a morir. No sabes cuándo y no sabes si lo vas a ver o no, pero se va a morir. Y de hecho, acaba de ocurrirle a mi asistente, a Cintia Medina, ocurrió en su familia algo muy curioso. La abuela se enfermó, se puso muy mal y entró en coma y todo el mundo estaba esperando a que se muriera, ¿no? Y entonces, pues la abuela no se moría y en fin, y bueno, no se moría y no salía del coma. Pero en el Inter, su mamá se enfermó y se murió. Órale. Antes que la abuela. Entonces, quiere decir que, claro, todos nos vamos a morir. Y en ese caso, ¿no? La hija, que era la mamá de Sin, decía, ok, ay, se va a morir mi mamá, y sufría y tenía el miedo que se fuera a morir su mamá. Ficticio, se murió primero ella. Entonces, tenemos que tener muy claros que los miedos reales son miedos en donde te está ocurriendo algo, donde ese hecho se está consumando. Porque que tengas miedo a que se llegue a consumar es ficticio. Correcto, entonces el miedo real va a ser totalmente sano porque como dijo Ali, es el que te va a apoyar a sobrevivir, a correr, a huir, a atacar o a resolver. Ajá, ¿no? Exactamente. Y ya el miedo ficticio es al que no está pasando realmente y ya sea que venga de tu pasado, o sea, de algo que ocurrió y dado eso tú tengas miedo de que ocurra. Y finalmente al futuro, claro, ¿no? Sí. Sí, exactamente, ¿no? O sea, que tengas miedo a lo que pasó o a lo que viene, pero no en tu presente no está pasando nada. Por eso es que todas las disciplinas dicen, cuando vives en el aquí y el ahora, encuentras la plenitud. Claro. Porque en el aquí y el ahora no está pasando nada de lo que tú te imaginas, ¿no? O sea, nada de lo que te estás imaginando. Y en el momento que sí estás viviendo en el presente, en el aquí y el ahora, y está pasando algo horrible, de la misma manera en ese momento lo vives en conciencia y es cuando incluso puedes manejar el miedo. O sea, el miedo es cuando está a tu servicio. Te sirve para correr, para brincar, para sanar, para decir, me quedo callado, me quedo quieto, no me muevo, en fin. Entonces, esa es la diferencia entre miedo real y miedo ficticio. Ahora, dentro de los miedos reales y miedos ficticios, ¿no? Están en los miedos ficticios los sanos y los patológicos. O sea, los miedos reales siempre son miedos sanos. Pero los miedos ficticios hay sanos y hay patológicos, ¿sí? Entonces, ok, por ejemplo, un miedo patológico sería que empiezas con una pareja y estás muy feliz y si me deja, y si la pierdo, no, y estás y empiezas a sufrir no, y aparte de algo que coño, tienes la alegría, la felicidad en ese momento. Ah, no, pero tú requieres sufrir. Entonces piensas, ¿y si me deja? Y en ese instante empiezas a vivir el abandono, cuando todavía no ocurre. Eso es patológico, definitivamente. Y aparte empiezas, o sea, como decía yo, ¿no? Que el mensajito, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Y entonces también me empiezas a joder al otro. Y empiezas a generar que se cumpla tu bien. Precisamente, por eso te dicen, o sea, lo que resistes persiste. Bueno, precisamente, si yo estoy actuando desde el miedo y tengo miedo a que me deje, empiezo a
a controlar, a hacer cosas para que no me deje. Y como es totalmente patológico y eso no está ocurriendo, ¿qué dice la otra persona? Pinche loca. Qué horror, yo me voy. Porque estamos poca madre, estamos súper bien y me está controlando, se está enojando, me está escribiendo, me está reclamando. Y entonces generas aquello a lo que le tienes tanto miedo, ¿no? Y eso es completamente patológico, aunque mucha gente vivamos a veces de esa manera. Sí, lo ¿no? vemos normal de que así lo vimos en papá y mamá, o lo vimos igual con los abuelos, o los condicionamientos, ¿no? Ahora, otra, dentro de los miedos sanos o patológicos hay miedos manifiestos y miedos ocultos, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería, Perlita, un ejemplo de manifiesto? Un miedo manifiesto, pues La palabra lo dice. Como la palabra lo dice, es algo que manifiestas. Le tengo miedo a las alturas. Ajá, y que cada que tienes miedo a las alturas, estás con miedo, ¿no? O sea, manifiestas tu miedo. O por ejemplo, le tengo miedo a las arañas. Si sale una araña y ¡ah! ¿no? Eso o es una rata, ¿no? Dices, no, o sea, se manifiesta en el momento y es muy claro. Estoy teniéndole miedo a esto, ¿ok? Y hay miedos ocultos, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de un miedo oculto? Pues lo que hay detrás del miedo manifiesto. Ajá. ¿no? O sea, por ejemplo, estábamos en una terapia donde justamente habían puesto el ejemplo de las alturas, y lo que descubrió esa persona, y que puede ser de varios que le tengan miedo a las alturas, el miedo oculto era perder el control, ¿no? Y ya más atrás, o sea, vas como desmantelando. Vas quitando las capas, Ajá. ¿no? De la cebolla y vas descubriendo, ¿no? Y más atrás, pues, rechazo. Claro, fíjate, por ejemplo, ¿no? Era algo muy... es que a veces dices, híjole, qué complicado, pero solito llegas al punto, ¿no? Como en este caso, ¿no? Llegó esta persona. ¿Qué pasa? ¿Por qué le tengo miedo a las alturas? Ok, para mí, ¿no? Mi más grande miedo es que me rechace. Y yo veo que las expectativas de mi mamá y de mi papá son muy altas y que yo no voy a poder llegar ahí. Y que entonces, obviamente, ¿no? Voy a ser rechazado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que le tengo miedo a todo lo que yo tenga que ser muy alto y que yo lo tenga que alcanzar. Otra. ¿No? Imagínate. O sea, es como, ups, o sea, tengo miedo a las alturas porque todo lo que es altura, yo tengo que alcanzar esa altura y significa que a mí me van a rechazar, ¿no? Exactamente. Y estos miedos, o sea, a donde queremos llegar es a estos miedos ocultos crean mecanismos de defensa, ¿no? Y estos mecanismos de defensa van a ser parte de tu falsa personalidad, que ya hemos hablado de esta falsa personalidad, que es todo aquello que no eres tú, ¿no? Entonces, vas a empezar a formar mecanismos de defensa, máscaras. Te vas a empezar a formar máscaras por estos miedos ocultos. Y estas máscaras son, o sea, restan a tu vida, te separan de tus relaciones. O sea, por ejemplo, la manipulación, ¿no? ¿De qué miedo oculto vendría la manipulación, Ari? Pues está cañón. El miedo oculto de la manipulación es de veme, ¿no? O sea, no me están viendo. No, o sea, no me toman en cuenta, no me aman. Entonces, ese miedo a que a mí no me amen, yo tengo que manipular las cosas para que volteen a verme, para que me tomen en cuenta. Y al grado de que incluso la gente se enferma. Exacto. O sea, me tengo que enfermar para que me amen. Sí, ¿no? La verdad es que la manipulación... O se victimizan. Exacto. Y aparte, hay veces que, o sea, tú dices, no, es que realmente estoy enferma. Sí, ya lo generaste, claro, para manipular, ¿no? Entonces, y luego, o sea, lo peor es que ya está, aparte que es un miedo oculto, está la conducta, y luego ya también es una conducta vacía, ¿no? Un rasgo vacío, ajá, claro. Porque ya nada más lo haces. Porque aparte ya te están haciendo caso, ya te están pelando, sí, ya no necesitas hacer eso, pero ya se te quedó ahora sí que la costumbrita, ¿no? O sea, ahora sí que el mal hábito, ¿no? De ese rasgo. Y lo peor de todo es que esas máscaras y esos rasgos que son literal mecanismos de defensa, las que acabamos creyendo que son nuestra personalidad.
que así somos. Exacto. También otro de los rasgos o máscaras es la autoexigencia, que de hecho tenemos un programa de eso para que si te suena o eres súper exigente contigo mismo, pues te vayas a verlo. Pero otra de las máscaras que viene desde el miedo es la autoexigencia, la irritabilidad, la desidia, ser informal, el sentimentalismo. Hasta la seducción. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde vendría la autoexigencia? ¿De dónde vendría la autoexigencia? Pues del miedo al rechazo. Del miedo a el rechazo y del miedo al fracaso. También. O sea, dado que mis papás solamente me veían y me reconocían cuando yo hacía algo bien, ¿no? Cuando yo tenía algún logro, algún éxito, entonces ahora yo me súper exijo porque todo me tiene que salir bien y perfecto, porque si no, no me ven y no me aman, ¿no? Porque el niño configura que si te regañan o si te dicen que algo está mal, que es falta de amor, ¿no? Entonces, desafortunadamente lo manejamos como hacia la persona y no hacia el hecho, o sea, que ocurrió, y el niño configura que si hace algo malo, pues no lo van a amar. Entonces, te empiezas a autoexigir para que realmente, ¿no? Seas digno del amor y de que te vean y de que te reconozcan, ¿sí? Y estos rasgos los ocupamos para no sentirnos menos, ¿no? O sea, no sentirnos menos y también para controlar. Por supuesto, claro. ¿No? Entonces, revisa si tienes alguno de estos rasgos para que descubras qué hay detrás de esto, que siempre va a ser un miedo y descubras a qué miedo. Claro, porque además, fíjate, por ejemplo, cuando tú dices, ok, ¿no? Yo lo quiero para controlar, claro, pero el mismo control es un rasgo que viene del miedo y es un mecanismo de defensa. Me siento en peligro, me siento débil, entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlarlo todo, porque si se sale de control, yo estoy en peligro y yo me voy a sentir muy mal y algo muy feo me va a pasar. Y esto le ocurre a muchísimas personas que son hijos de padres divorciados, donde ha habido un abandono y, por ejemplo, se divorcian tus padres y por la misma necesidad te quedas con mamá o con papá, pero esa persona tiene que trabajar. Entonces tú empiezas pues me tengo que quedar solo o con las muchachas o con quien nos cuida y empiezas a sentir que tu mundo se desquebraja. Y que si tú no haces algo porque todo esté bien, literal se te va a caer encima. Exactamente. Entonces empiezas a controlarlo todo y luego dices, es que soy muy controlador. No, no eres muy controlador. Es un mecanismo que estás usando para defenderte. Pero exactamente como decías, Per, luego está el rasgo vacío. Ya no hay de qué defenderme, pero yo ya me quedé muy controlador. Exacto. ¿No? Pero ojo ahí, o sea, no nací, a lo que Alicia se refiere con no eres controlador, es que no naciste así. Claro. Porque hay unos... Y que no es tu ser. Hay unos que sí están controlando desde el miedo y que dicen, no, yo no soy controladora. Peor. No, o sea, estás en actitud de control todo el tiempo. O sea, si alguien más te lo dice, es por algo. Entonces, no es como para que evadas, sino alguien te lo dice en la forma de no naciste así. O sea, no es como que te entregaron cuando eras chiquito su hijo controlador, bienvenido al mundo. No, o sea, mira, es un niño, pero bien controlador. Y manipulador, no. O sea, no, pero sí requieres como tú, primero aceptar que has tomado una máscara de controladora. Que tienes un rasgo para defenderte. Cuando tú puedes analizar, a ver, ¿para qué tengo este rasgo? O sea, ¿para qué controlo? ¿Sí? Y cuando empiezas, como decíamos, a quitar las capas de la cebolla, te vas dando cuenta, claro, porque viene desde mi miedo, y empiezas a ver hacia atrás y dices, ser controlador es de lo más estúpido. Entonces, punto, lo dejo de hacer. Pero lo que importante que sepas es que tú no eres eso, porque si tú piensas, yo soy controlador, ya es como, ¿y cómo me cambio? Me estaría cambiando a mí mismo, estaría dejando de ser quien soy. No, 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 esa no es tu identidad. O sea, eso es algo que actúas, que haces por miedo y que lo puedes cambiar en cualquier instante de tu vida en que lo decidas o en que te caiga el 20.
porque es solo una máscara que tomaste y te pusiste así para defenderte. Y esa máscara te la puedes quitar y tú sigues siendo tú, porque tu ser no nació controlador. Es a lo que nos referimos. O sea, Exacto. ubica que no eres eso y que en el momento en que tú quieras, en el momento en que tú elijas revisar tus miedos, revisar tus rasgos, los puedes cambiar. Puedes cambiar de máscara o puedes quedarte sin máscaras hasta que llegue el momento en que puedas exhibirte sin máscaras. Pero mientras no te preocupes, cámbiala por una máscara más funcional por lo pronto, ¿no? Sí, o sea, digo, de todos ¿no? estos rasgos, siempre va a haber uno que predomina, siempre. ¿No? Y es como que por el que puedes empezar, porque es el más característico. Y el más repetitivo. ¿No? Manipulación, o justamente el control, o a lo mejor, o sea, por ejemplo, Seducción. Si eres celoso, pues control, ¿no? Seducción, hedonismo, o sea, ubica cuál es el tuyo. O sea, porque ahí ahí te puede ser más fácil adivinar cuál es tu miedo oculto. Claro. ¿No? Es Sí. más fácil. ¿Qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que tienes que desmantelar en realidad? Y siempre tienes un rasgo que es el que domina, sobre todo, el que predomina sobre todos los demás, ¿no? Y es sobre el que tienes que trabajar. Para saber cuál es cada que te quieres defender de algo, que predomine en ti. Claro. Quieres gritarle a la persona, quieres manipularla. Como quien dice cómo reaccionas. Quieres ganarle. Cada vez que te enojas. Ajá. Te huyes, te vas, ¿qué? ¿No? Claro. Y entonces ahí vas a identificar tu rasgo dominante y ahí ya te puedes ir hacia atrás para descubrir tu miedo. Y cuando tú descubres el miedo que está por debajo, es impresionante porque en automático se desmantela el rasgo. ¿Sí? Se desmantela el rasgo que predomina, deja de predominar. Y entonces es cuando dice la gente, ay, mira, ya no es tan controlador o ya no es tan celoso. Ya le bajó, ¿no? Ya, ajá. Y ya se está transformando, exactamente, porque entonces tú estás atacando el origen y lo demás viene en consecuencia, porque así fue como se formó también. Exactamente. Entonces, bueno, al final hay dos grandes miedos, ¿no? Que es como en lo que te podemos apoyar nosotras, siempre va a haber dos grandes miedos, el rechazo y el fracaso. Todos los miedos que tengas, chiquitos, medianos, regulares, búscalos, ahora sí que busca su línea original, ahora sí que como cuando buscas a tus ancestros, la línea siempre viene, todos los miedos vienen o del rechazo o del fracaso. De ahí vienen, de esos dos grandes miedos. Y ambos te van a llevar a un gran miedo, que es a sentirte inexistente, ¿no? La muerte simbólica, que es, o sea, no existir. La insignificancia, no significar para nadie. Nada para nadie. Es el dolor más grande de un ser humano, que es no significar nada para nadie, porque te lleva a la inexistencia, al no soy. ¿Te has sentido así? Siempre hay una ruta de salida. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Alicia Limón, Perla Goyri. Dale like al Laboratorio de Conciencia, suscríbete en YouTube, por favor. Y comparte. Esperemos que te haya sido útil esta información de hoy porque está fuerte y un poquito difícil de procesar, ¿no? Si tú quieres desmantelar tus miedos, si tú sientes la necesidad de entender tus miedos ocultos, pide ayuda, ve con un especialista, ¿sí? Ve con un especialista que te pueda ayudar y acompañar a descubrir esos grandes miedos ocultos que te llevan a rasgos disfuncionales en tu vida. Nos vemos la siguiente.